Proyecto final de pabellón del equipo 1 para la materia de materiales y procedimientos de construcción. Para este proyecto, el objetivo general fue realizar el diseño de un pabellón en el lateral del edificio de Humanidades dentro de la Universidad de las Américas Puebla, con el fin de exponer las licenciaturas de Arquitectura e Ingeniería Civil en la Expo UTLAP, así como su relación entre ellas. Conocer e identificar los distintos tipos de materiales y procedimientos que van asociados en proyectos arquitectónicos a través del estudio de sus propiedades, aplicaciones y procesos constructivos para comprender su correcta selección y utilización en el diseño y ejecución de obras arquitectónicas, garantizando funcionalidad, seguridad y valor estético en los proyectos, fueron los Learning Outcomes. Para hacer el proyecto se tuvo que entender qué es un pabellón. Se entendió que el mismo es una estructura arquitectónica que se utiliza para diferentes propósitos como exposiciones. En estos espacios se suelen realizar exposiciones temporales y están diseñados para albergar un gran número de personas y para poder ser fácilmente desmontables. Para el proyecto se eligió este terreno. Se necesitaba una zona dentro de la universidad que se encontrara con una pendiente mínima de 80 centímetros. Así que el terreno se encontró en esta ubicación. Se realizó un levantamiento del terreno. El mismo mide 20 metros por 20 metros y se desplanta entre el edificio de Humanidades y el Colegio Ignacio Bernal. Colinda al norponiente con HU, al surponiente con un camino peatonal y en los dos lados faltantes con jardines arbolados. En cuanto al análisis de sitio, el desnivel es regular, por lo cual por cada 2 metros que baja la misma cantidad de centímetros. En cuanto al recorrido del sol, es un factor importante, sobre todo en estas épocas del año, en donde el ángulo suele ser más molesto, ya que puede caer a casi 45 grados del suelo. El clima durante la época en la que se realiza esta exposición es importante para su diseño. Es uno de los meses más lluviosos del año y tiene temperaturas de medianas a bajas, lo que implica que había que considerar caída de agua importante y que el calor no sería un impedimento. En cuanto al entorno construido, se encuentra entre el edificio de HU y guarda una relación más importante con el centro estudiantil y otras zonas cercanas a la cafetería central de la universidad. Se exploraron también algunos casos análogos, como el pabellón de Uzbekistán, que tiene una morfología triangular hecha con cedro, que se pudo reciclar eventualmente para poder hacer una serie de escuelas, y que se presentó en la Expo Osaka. El centro de esta exposición se desarrolló en una especie de toroide hecho de madera, que fue hecho con madera reciclada y que fue fácilmente desmontable después de la finalización de esta exposición. Finalmente se llegó a una propuesta arquitectónica que se fundamentó en la necesidad del proyecto de representar la intersección entre las dos carreras que integran el equipo y lo que se consideró que podían expresar de manera morfológica. Aquí podemos ver algunos de los planos. Primero, la planta estructural de la planta baja, lo que representa la parte en la que se fundamenta todo el edificio, que incluye arrastres longitudinales, arrastres o cuñas específicas. Tenemos columnas de 20 por 20, vigas madrinas y largueros, así como una cantidad mínima de contraventeo horizontal. Se sigue con la planta arquitectónica del primer nivel, en la que se puede ver el mobiliario, las circulaciones básicas y la cantidad de ejes que existe en esta retícula de 2.44 por 1.22 metros. Se puede observar también la planta estructural de la cubierta, que tiene mucho más contraventeo al tener este desnivel importante y que se desplanta en una retícula cuadrada, perfectamente cuadrada, de 2.44 por 2.44 metros. Finalmente se puede ver la planta arquitectónica de cubierta, que es una especie de foto aérea de cómo se vería el edificio desde encima, con los triplies en ese sentido, manteniendo las mismas medidas y siendo cortados al centro simplemente por una viga que corre a lo largo de todo el edificio y que divide el techo en estas dos aguas. Se pueden ver algunos alzados. Las fachadas son simétricas, dado que el proyecto también lo es. Y viéndolo desde frente, el proyecto tiene un triángulo de cubierta y un triángulo abierto en donde se puede observar el contraventeo. Aquí se puede ver las diferencias en el contraventeo, así como en la altura de los polines y en cómo se van adaptando al terreno manteniendo un mismo nivel del suelo. En este otro se puede ver la misma perspectiva, pero desde el lado opuesto, observando también los árboles que determinan dónde hay huecos en la estructura. Aquí se puede ver la vista de la fachada principal por la que entrarían los usuarios.
También se tienen dos cortes, en este caso uno que corre de nororiente a surponiente y en el que se puede ver la vivencia del espacio en estos dos grandes triángulos desde dentro, incluyendo un techo en el que se ve la estructura como si estuviera debajo del piso y la parte abierta que permite tener una circulación de aire y una entrada de luz. Este otro corte representa lo mismo, pero visto en un corte perpendicular al anterior y en el que también se puede observar la altimetría de las escaleras. Finalmente, para realizar el modelo de la Zimbra se tuvieron tres pasos. Uno preliminar en el que se hizo una pequeña parte del modelo total y en el que se evaluó si era posible hacerlo de manera correcta. Después se hizo una primera maqueta con materia balsa y en la segunda parte se hizo una materia con papel batería. Aquí podemos ver los primeros dos pasos de la realización del pequeño modelo y los diferentes pasos que ocurrieron para poder realizar la primera maqueta hecha con madera balsa, desde la colocación de los arrastres largos hasta las cuñas, las medidas en las que se hicieron, la colocación de las vigas madrinas y del contraventeo y finalmente el clavado del triplay. Aquí se puede ver algunas diferencias que se tuvieron respecto a la segunda. Esta no estaba bastante derecha y tenía un armado muy frágil en las diferentes piezas, lo que causaba que, junto con los clavos desproporcionados, tendieran a quebrarse y a enchuecarse. Aquí se pueden ver algunos detalles importantes, como que se calculó mal el número de clavos que serían necesarios para la obra y que finalmente resultaron en un piso que no era utilizable. Aquí podemos ver las fotos para la segunda maqueta a una escala mucho más grande, 1:25, y que fue realizada primero como un trazo, después se colocaron los arrastres longitudinales, después los arrastres particulares, al mismo tiempo que se colocaron los polines y que se armaron. Encima de ellos se pusieron otras cuñas sobre las que descansarían eventualmente las vigas madrinas. Durante todo el proceso se utilizó el eje perpendicular a la manera en la que caían los arrastres para ir colocando los diferentes tipos de contraventeo. Aquí se puede ver cómo se fue avanzando hasta el punto que podemos ver en la fotografía inferior derecha, en donde ya se ven las vigas madrinas colocadas por encima de todo lo anteriormente mencionado. Por encima de estas vigas se colocaron los largueros y encima de esto se colocó el triplay, en este caso representado por pequeñas placas de batería. En el caso de esta maqueta se clavaron con 4 clavos en las 4 esquinas de cada uno de estos rectángulos, guardando estos 3 espacios en donde reposarían los árboles que no pudieron ser talados. En estas fotos se pueden apreciar los contraventeos exteriores e interiores, así como uno de los hoyos. Detalles en las escaleras, en los diferentes huecos que quedan, una pequeña perspectiva y un detalle de los contraventeos. Estas son fotos internas de cómo se ve la cercha desde adentro. Es un espacio bastante denso y bastante bien logrado. Y finalmente se tienen las fotos finales, en las que se ve la maqueta completada con los 3 espacios para los árboles y las diferentes medidas de polines adaptándose para generar una superficie plana. Finalmente se pueden llegar a las conclusiones. Mediante este ejercicio se logró comprender la estructuración y simulación de una Zimbra, así como analizar la función de cada una de las partes que la conforman. Fue posible reconocer de manera precisa los materiales que la hacen, tales como los largueros, los arrastres, las cuñas, los polines y los barrotes. Finalmente, como recomendaciones, se pueden determinar previamente las unidades a utilizar en cada elemento que conforma la Zimbra, con el fin de optimizar los recursos y reducir el tiempo de trabajo, realizar elementos con medidas reales y proporcionales y guardar cuidado en la materialidad de la maqueta para que pueda representar fielmente el comportamiento de los materiales en la vida real. Como tabla de desempeño podemos ver que los miembros del equipo se desempeñaron de manera equitativa a lo largo de todo el proyecto, teniendo una participación igual en todas las partes del mismo. Finalmente se puede llegar a la bibliografía y a los agradecimientos a aquellos que pudieron ver este video. Gracias a todos por su tiempo y hasta aquí nuestra exposición.